Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. Bueno, instalado en el victimismo y en el enojo, en la ira. Y se alzasen igualmente en balanza. Bueno, este hombre no conocía su maldad. Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Fíjate, se creía el hombre que más... Y es un síndrome, ¿no? Yo soy el que más he sufrido. Nadie ha sufrido como yo. Todos nos creemos un Job desconocido. Este pensaba que su dolor era más grande y más pesado que toda la arena del mar, más pesado que todo el sufrimiento humano. Y egoísta completamente. Así es, un necio, hablando neciamente. Pero iba a dejar de hablar así. Iba a llegar a ser un gran sacerdote del Dios viviente. Todavía lo usó Dios un ratito. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Bueno, no tenía dominio propio, en ese momento su dolor era muy grande. Y bueno, vemos aquí ya algo sensato, ¿no? Mis palabras precipitadas, que hablo cuando estamos enojados, cuando estamos adoloridos, hablamos precipitadamente, mal. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Sí, pero no entendía. Primero, no eran las saetas del Todopoderoso, eran las de Satanás. Y no entendía, pero iba a llegar a entender que había que pasar por quebrantamiento. Cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Mal, habla mal, pero no entiende, está ofuscado. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Pues no, ¿verdad? Pero si le quitan la hierba, sí gime. ¿Muge el buey junto al pasto, a su pasto? No. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento otra vez. Este no tenía temor, este tenía miedos. Tenía miedos. Y el perfecto temor echa fuera es el fin de nuestros miedos. Así es. Son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Bueno, quería morirse. Es más fácil. Ya no había chance ahí de huir como Jonás. Pero es otra vez la tentación del suicidio. En momentos de prueba puede ser una tentación. Puede. Jonás quiso morirse. Elías quiso morirse. Moisés quiso morirse. ¿Y por qué no pensar que se les cruzó por la mente matarse? ¿Por qué no? La escritura no lo dice en esos términos, pero pues sabemos que el mismo hombre viejo que hay en nosotros, había en ellos. Y bueno, este dolor es insoportable para Job, pero no lo cargó más allá de sus fuerzas y lo soportó. Sería aún mi consuelo. Bueno, el consuelo es Cristo, pero muchas veces creen que ya la muerte es el mejor remedio, ¿no? El consuelo. Pero no hay muerte. Cuidado con eso, es un engaño. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo, presumiendo que él habló de Cristo toda la vida, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿No? Ahora estaba viendo que no era fuerte, pero lo tuvo que vapulear. ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Pues sí, también se creía muy paciente y ahora se daba cuenta que no lo era. ¿Es mi fuerza la de las piedras? Se creía fuerte, ahora se da cuenta que es débil. Ya no tiene hacienda, ya no tiene hijos, ya no tiene a nadie. Ya nadie lo va a ver para escuchar sus grandes palabras. Se ríen de él, mira lo que le pasó. ¿O es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? Grande palabra, no podemos valernos por nosotros mismos, somos insuficientes totalmente. ¿Y que todo auxilio me ha faltado? Sí. No hay quien auxilie más que Cristo para todo lo que necesitamos. El atribulado es consolado por su compañero. Falso, nadie consuela. Pero sin conocer a Cristo sí buscamos los consuelos humanos. Pero al final del día no consuela. Termina uno peor. El alcohol parece consolar un ratito, después no.
La fornicación, qué bonito, pero después estoy lleno de ira. Estamos de acuerdo que el pecado es nauseabundo completo, ¿verdad? O sea, lo odiamos. Aún aquel que abandona el temor del omnipotente, bueno, no somos salvos, siempre salvos, ¿verdad? Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Victimismo, y le falta reconocer sus traiciones. Así es, y eso es otra. A ver, reconoce tus culpas, reconoce. Y todo lo iba a reconocer, pero después de un proceso. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas. Estos 3 versículos son bastante poéticos, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas. Este era un romántico. A mí me fastidia eso, porque lo era también yo. Sí, pero aborrezco el sentimentalismo y el romanticismo, porque ahora sé que es muerte. Y en vez de aceptar, ¿no? Soy un miserable, ya, punto, estoy vivo de milagro. Y este seguía rezongando, lo dejaron con vida y sigue rezongando. Era un ciego. Otra vez volvemos a lo mismo. Leer el libro de Job con revelación a veces es muy molesto, muy chocante oír esta persona, ¿verdad? Pero se salva el asunto recordando que es lo mismo que nosotros somos. Sí. Con mucha soberbia. Mucha soberbia. Demasiada soberbia, como dices tú, hasta molesta, fíjate. Horrendo. ¿Molesta? Sí, a mí me molesta. Cuando lo lees así, porque cuando lo lees como en la iglesia apóstata o estudias como en la iglesia apóstata, es al contrario, es justificar momento a momento cada una de tus tribulaciones. ¿Sí? O sea, en ningún momento es ver tu realidad. No, tu maldad. Al contrario, es echar culpas. Exacto, y ponerte en ese plan de víctima y bueno, está bien, pasa por ese proceso, pero nada que ver con la verdadera revelación que es tu maldad. Así es. Y sí, bueno, esto es todavía mucho racionalismo, también otra cosa que hay que dejar, porque la razón no nos va a dar consuelo ni entendimiento, al contrario, nos deja más desconsolados, porque digamos que con la razón funciona así, es una pregunta, lo único que arrastra es otra pregunta, y es el círculo de nunca acabar. Ok, ya tenía una pregunta, ya me la contestaron, pero ahora tengo otras preguntas. ¿Cuándo vas a dejar de preguntar y callarte? ¿Los niños qué hacen? ¿Por qué? Y esa no es la clase de niños que hay que ser. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto? Que a veces así somos con Dios. Sí. 18. Se apartan de la senda de su rumbo y van menguando y se pierden. Bueno, si nosotros menguamos, Cristo se va a manifestar más en nosotros. Sabemos cómo menguamos, muriendo a la carne. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Bueno, todo aquel que hace su voluntad va a quedar confundido. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Bueno, más bien y no teméis. Él está enojado con sus amigos, está enojado con Dios, está enojado, no sabe ni lo que habla puros despropósitos. Dentro de esos despropósitos habla 2-3 cosas correctas. Y lo hace porque es una catarsis que Job tiene que vivir. Hablar para que se dé cuenta. Muchas veces tenemos que hablar las tonterías que tenemos para después decir, no, si hablan una tontería. Y bueno, pues no es grato, pero es la manera de crecer también. A nadie le gusta ver su miseria, pero volvemos a lo mismo. Si no somos cobardes, por el espíritu de valentía que hoy hay en nosotros, podemos vencer a ese cobarde que somos y no huir como Jonás, porque Jonás no nada más huyó de la predicación que tenía que ir a hacer a Nínive. Al final de cuentas era huir de Dios. De obedecerlo, ya me cansé de obedecerlo. Quería seguir haciendo su voluntad. Claro, sí, no precisamente ir a meterse a burdeles, pero hacer su propia religión, su propio evangelio, que fue lo que hizo Caín. Caín seguía su propio evangelio. Adulteró el evangelio original, porque lo sabía, Abel lo sabía, y Eva y Adán lo sabían, porque se lo transmitieron oralmente a sus hijos y a sus hijas.
Caín dijo, no, esto no es así, esto va a ser así. Por obras. Pues como él quiso, cada quien sigue su evangelio, cada quien tiene su religión, su evangelio, su ley. ¿Y qué dice la Biblia? Que la ley humana es perversa, las leyes humanas son perversas. Dejen su ley, dejen de hacer su ley y bástense en la mía. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. O sea, Job ni los llamó, ni les está pidiendo nada. Y bueno, muchas veces somos así, ¿verdad? Estos miserables tres llegan y ven a Job en esa condición y pues, se van contra él. Oye, miserable, esto, lo... Espérate, ¿pero por qué? Déjame entender, no he entendido. Ayer estaba con todos mis hijos, estaba con los ganados, mis yuntas, y ahorita vienen, se callaron 7 días y a los 7 días se arremetieron. Muchas veces, sin hablar, consolamos más. A veces el dolor de una persona es tan grande que decir algo no es correcto. Es como que llegues a una persona que se le murió su hijo y le digas, arrepiéntete o te vas a morir. Bueno, es lo más inoportuno que puedes decir en ese momento. Y estos tres eran de la iglesia apóstata. No eran mundanos. Digo, eran más mundanos a fin de cuentas que los mundanos, porque los de la iglesia apóstata son más fornicarios que los del mundo. Estos fornican profesionalmente y además adulteran la palabra de Dios, cosa que no hacen los del mundo. Los del mundo simplemente la ignoran o se ríen o les es indiferente la palabra. Tropiezan y hacen tropezar también. Pero esto sí es peor. Os he dicho yo, traedme o vengan a verme y pagad por mí de vuestra hacienda, o les he pedido dinero para volver a empezar mi hacienda, mi negocio. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Les he dicho esto, vamos a leer esas palabras. El opresor es el diablo, 100%. Y bueno, Job no les está pidiendo ayuda a ellos, en realidad. Ellos llegaron soberbiamente, dizque a consolar, a levantar al amigo Job, a enseñarle palabras de sabiduría. Y se aprovechan de su situación, porque él está en tragedia. Que en realidad así es como es en la iglesia apóstata muchas veces. O sea, por eso se van. Son tan perfectos, sí. Los líderes son tan perfectos que cualquiera que va con algo que no es conforme al estándar de ellos, tiene que estar mal, tiene que estar en pecado, o sea, es una cantidad de juicios tremendos, que la gente sale 3 veces más lastimada después de hablar con alguno de ellos que si ni siquiera se hubiera acercado. Así es. Bueno, libradme de la mano del opresor, nadie puede, solo Cristo. Redimidme del poder de los violentos, nadie se puede autorredimir o redimir a otro, la redención es por Cristo. Enseñadme y yo callaré. Bueno, ya, cállate. Pero a Job no le bastan las palabras humanas, ya quiere una entrevista con Dios. Ya está harto de estos 3 amigos. Todavía iba a estar más harto porque iban a arremeter con más fuerza. Estamos en los capítulos bajos. Hasta que ya se irrita y dice, cállense. Y entonces, como desechó toda esta palabra humana, ya no le consoló. O sea, y eso es muy importante. Cuando ya dejamos de pedir ayuda a los humanos, entonces sí puede venir Dios. Pues si todavía estamos buscando amigos, ayuda humana, por un lado u otro. Dicen, no, todavía quieren esa. Cuando un hombre es cansado, ya dice, no quiero más, prefiero la muerte antes de hacerle caso a un ser humano, viene Dios a rescate. ¿Qué libro me va a sanar? ¿Qué nuevo consejo me va? Ya lo hemos probado todo. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Pero, ¿qué reprende la censura de ustedes? ¿Pensáis a callar mis palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? O sea, aquí otra vez vemos sensatez en Job. Está reconociendo que está desesperado, que por eso habla lo que habla, pero no acepta que sean estos amigos quien lo reprenda, quien se lo diga. Exacto, porque él sabe también quiénes son ellos. Y espiritualmente Job era superior a ellos, porque la escritura dice que el mejor hombre en ese tiempo era Job. Llegaron los juzgadores. Estos 3 amiguitos, ¿sabes dónde viven? Dentro de nosotros. Desde adentro nos hablan.
también os arrojáis sobre el huérfano, juzgándolo, ¿verdad? Está él diciendo, ustedes me están juzgando, ustedes no saben nada. Y caváis un hoyo para vuestro amigo. Bueno, irónico, ¿no? Si soy su amigo, ¿por qué me tratan así? Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Grave. Seguía sigo a su justicia. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Sí. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Sí, pero en ese momento no estaba discerniendo, porque su dolor era tan grande que no podía discernir. Y a veces el dolor no permite pero este era el momento inicial en cómo Job estaba siendo llamado. El largo proceso de Job, pero terminó muy bien. Habéis oído de la paciencia de Job, ¿verdad? Dice en Santiago. ¿Y cuál fue el fin que el Señor le dio? El fin que le dio es vida nueva, nuevo nacimiento, nada más. ¿Alguna opinión que quieras decir? Pues es una revelación completamente de la realidad de cada uno, ¿no? El proceso, como lo decías, al que nos lleva el Señor a través de ese quebrantamiento divino, pero primero despojándonos de todas las razones y justificaciones que nos dieron forma y vida antes de él. Sí, la formación que recibimos, ¿no? Es una basura. Por supuesto, pero que eran nuestras grandes fortalezas, ¿no? El gran poder. Así es, en eso confiábamos. Exacto, gracias a Cristo que ya no hay nada de eso. Y Job fue entendiéndolo poco a poco. Igual que nosotros. Entonces aquí vemos lo que es una verdadera conversión y no la patraña que te cuentan en la iglesia apóstol. No hay nada de que salvo siempre salvo y llegas. No, y que es inmediato. Claro. Así es. Sobre todo el aspecto de que es ya. Sí. Confiesa a Jesucristo con tu boca y recíbelo en tu corazón y ya está, ¿no? Tienes una nueva naturaleza que ya mágica y automáticamente es buena. No, eso es mentira, completamente mentira, ¿no? Y también vemos cómo obra Dios y cómo está obrando con muchos hermanos. O sea, quebrantamiento. Porque no hay otra manera de arrepentirse. Sí, el proceso para llegar al arrepentimiento, ¿no? El quebrantar y como lo comentamos, ¿no? El proceso lleva tiempo y es un tiempo también, ¿no? No como lo hacen ver que es inmediato, ¿no? Que es inmediato a través de esto de la confesión o del bautismo en agua, ¿no? Sí, incluido, ¿no? Y aquí es algo interesante, ¿no? Como un manual, ándale. Así, puerquísimo, claro. Sí, de arrepentimiento, sí. El plan de salvación. El plan de salvación. Completos de eso. Así es. Sí, ese. Bueno, pues ya las Biblias traen su plan de salvación en la parte de atrás, ¿no? En la contraportada. Así es. Entonces, bueno, pues se muestra el proceso, ¿no? Del bautismo por fuego, por el Espíritu Santo. Job iba a llegar al bautismo de fuego. Que es al que el Señor nos lleva a nosotros. Y cuando volteas hacia atrás dices, gracias Señor porque pasé por esta prueba y esta prueba porque ahora te conozco más, te veo, así tal es, como lo hace Job, ¿no? Exacto. Y es exactamente con nosotros igual. Terminas agradeciendo todo lo que pasaste que en un momento dado fue tan terrible, porque ahora estás en este punto, ¿no? Y eso es lo hermoso, es cuando entonces comprendes todo el amor de Dios. Así es. Todos son su perfecto. Y el sacrificio de la cruz, entenderlo, ¿no? Bueno, eso Job lo iba a entender en la intervención de Eliú, clarísimo que es tipo de Cristo. Así es, porque es el proceso también que vivimos, ¿no? De reconocerle y de reconocernos la miseria en la que estamos. El proceso que es esta vida que es de miseria, ¿no? Esta carne que todo desea, que todo quiere, ¿no? Así es, y que vivimos en pecado permanente, ¿no? Así es. Así es. Sí, mira, en el caso del judaísmo, pues lo único que tienes que hacer, estaban diciendo cómo funciona la iglesia apóstata, que es muy importante que lo digan, y en el caso del judaísmo llegas y te dicen, empieza a guardar la ley y punto. Comienzan por lo más elemental, Shabbat y la comida. Y en el caso de los varones,
empezar a ponerse las filacterias y empezar a rezar, ¿no? En los rezos que tienen, ¿no? Entonces vemos el mismo modelo, ¿no? Básicamente es una relación legalista con Dios, de contratista, ¿no? Casi. Y es lo mismo. De autojustificación. Así es, por medio de hacer tu propia ley, o la ley que ellos creen que es la ley de Dios, que ellos no dicen es mi ley. La Iglesia Apóstata no dice estamos haciendo nuestra ley, ellos aseguran estar haciendo la ley de Dios, pero pues, los frutos, ¿no? Así es, y esto pasa no solamente en el judaísmo, sino también en la religión católica. Sales de la religión católica y te vas a la religión, al cristianismo, y es algo muy parecido. Y es lo mismo, Exactamente. cambian ciertos dogmas. Así es, símbolos, imágenes. Exacto, o sea, digamos que no hay imágenes, pero bueno. Así es. Es el mismo, es creerte justo y acercarte a Dios por obras. Sí. Esa es la base de todo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, pues dejamos a Job descansar un ratito hasta que entienda, y nosotros también, que somos pecadores, y para mí el libro de Job fue fundamental en mi conversión. No hubiera sido posible sin el libro de Job y cartas muy específicas de Pablo, y bueno, los evangelios, ¿no? Obviamente, y las profecías, pero el libro de Job es la historia del arrepentimiento. O sea, nos cuenta cómo Dios da al ser humano, a sus hijos, arrepentimiento. ¿Cómo lo hace? Por eso es tan valioso. Bueno, hasta la próxima. Bienvenido a Polvo y Miseria. Gracias.